Milagros, dijo el doctor mientras se quitaba los guantes manchados de sangre. Señora, su hijo sobrevivió porque lo operamos a tiempo, no porque rezó un rosario. La mujer, de pie al fondo del pasillo, bajó la mirada. No respondió. Solo susurró un gracias antes de irse. Él la vio alejarse y rodó los ojos. Agradecen a Dios, pero no al que le salvó la vida, murmuró, caminando hacia el elevador. Como si el bisturí lo moviera un ángel. Se llamaba Leonardo Suárez. Tenía 43 años, era cirujano de urgencias y jefe de un área donde la fe sobraba, y la razón mandaba. Sus diagnósticos eran certeros. Sus intervenciones, rápidas. Y su currículum, impecable. Pero había una constante en todo lo que hacía. El desprecio absoluto por cualquier cosa que sonara a espiritualidad. En los pasillos lo respetaban. También lo temían. Y no por maltrato, sino por su frialdad quirúrgica, dentro y fuera del quirófano. Doctor Suárez es brillante, pero nunca te va a consolar. Si muere alguien, lo dice como si hablara de un reporte de laboratorio. Y así era. Para él, las emociones nublaban la objetividad. Y la fe era un virus que había que extirpar del pensamiento racional. Una tarde, durante la hora de descanso, encontró a uno de los internos leyendo una Biblia en la cafetería del hospital. «Todavía con eso», dijo sin disimular el sarcasmo. «Estudia medicina, no mitología». El joven intentó cerrar el libro, incómodo. «Yo sí creo en Dios, doctor. Creo que Él guía incluso nuestras manos». Leonardo bebió un sorbo de café y respondió con frialdad. «¿Tú crees que un ser todopoderoso necesita un bisturí? Entonces, ¿para qué estudias medicina?» El interno no supo qué contestar. Solo bajó la mirada. Pero no todo en la vida del doctor era quirófano. En casa, las cosas eran distintas. Su esposa, Rebeca, era todo lo opuesto a él. Dulce, silenciosa y creyente. Ella no discutía, solo oraba. Y cuidaba con amor a su hija de 9 años, Sofía, que había heredado su ternura y su fe. Una noche, mientras cenaban, Sofía tomó sus manos antes de comer. «¿Oramos, papá?» Leonardo soltó una risa breve, seca, como si hubiera escuchado una broma. «Mejor comamos antes de que se enfríe». Ella lo miró con sus grandes ojos sinceros, y asintió sin reproche, como si ya supiera que su papá era así. Rebeca lo miró sin decir palabra. Ya había aprendido a no discutir, pero cada gesto de su esposo le dolía más de lo que él creía. Esa noche, mientras él se encerraba a revisar estudios médicos, ella oraba a solas en el cuarto de Sofía. Leonardo creía tener todo bajo control. Su trabajo, su familia, su futuro. Pero lo que no sabía era que pronto, la ciencia ya no le alcanzaría. Y que el Dios en el que no creía iba a responder la oración de alguien más, para alcanzarlo a él. La tos comenzó una tarde cualquiera. Sofía estaba en el jardín, jugando con su perrito de peluche, cuando soltó una pequeña tos seca. Rebeca no le dio importancia al principio. Estaban en temporada de cambios de clima. Nada raro. Pero esa noche, la niña no quiso cenar. Y cuando Rebeca la arropó para dormir, notó algo distinto en su voz. Una especie de ronquera sutil, como si algo en ella estuviera apagándose poco a poco. Al día siguiente, Rebeca se lo mencionó a Leonardo mientras desayunaban. «¿Podrías revisarla, amor?», dijo ella, sirviendo café. «No me gusta cómo está respirando». Leonardo soltó un suspiro. No le gustaban los dramas preventivos, como él los llamaba. «Es una niña». Le bajaron las defensas. En 2 días está corriendo otra vez. Pero aún así, la revisó. Estetoscopio. Linterna. Revisión básica. Todo parecía normal, excepto por un pequeño detalle. La frecuencia cardíaca estaba ligeramente acelerada. Pasaron los días, pero los síntomas empeoraron. Cansancio. Dolor de cabeza. Náuseas. Sofía empezó a dormir más de lo normal. Y a dejar la comida a la mitad. Leonardo empezó a hacerse preguntas. No lo demostraba, pero por dentro algo se removía. Le pidió a un colega hacerle estudios completos,
sangre, placas, exámenes de tiroides, análisis neurológicos. Todo salía dentro de lo normal. Y sin embargo, la niña seguía cayendo. Una noche, Rebeca lo encontró en su estudio, revisando los resultados con el ceño fruncido. «¿Qué pasa, Leo?» «No lo sé», murmuró él, como si decirlo en voz alta le quitara autoridad. Ella se acercó y le puso una mano en el hombro. «¿Y si oramos?» Leonardo se levantó bruscamente. «No. Lo que necesito es un diagnóstico, no un rezo. Esto tiene que tener una causa. Yo voy a encontrarla». Ella lo miró con los ojos llenos de amor y tristeza. «No estoy diciendo que no busques. Solo que no estás solo». «Rebeca», dijo él, bajando el tono, «no quiero que Sofía crezca pensando que Dios es su doctor». Y se marchó a la cocina, dejando la conversación inconclusa. Como siempre. Pero esa noche, no pudo dormir. Se quedó. «Dijiste». «Sí». ChatGPT dijo. «Gracias, Iber». Continuamos desde donde lo dejamos. Seguimos con la segunda parte de la sección 2, manteniendo el ritmo emocional y visual de la historia, mientras crece la tensión interior del doctor y los síntomas de Sofía avanzan sin explicación. Estrella negra de 8 puntas. Continuación, una vida que no puede controlar. Pero esa noche, no pudo dormir. Se quedó en la sala, frente a la laptop encendida, revisando nuevamente todos los estudios de Sofía. Buscó variables, fallos, patrones inusuales. Nada. Todo parecía estar bien, excepto ella. Había algo que no cuadraba. No en los números. No en los análisis. En su instinto. Al amanecer, la escuchó toser otra vez. Esta vez, con más fuerza. Corrió a su habitación. Sofía estaba despierta, pero no podía ponerse de pie. «Papi, me siento cansada», dijo con la voz apagada. Leonardo la cargó en silencio. Por primera vez, no como médico. Como padre. La llevó al hospital. Esta vez, sin rodeos. Solicitó internarla bajo su supervisión directa. Durante las primeras 24 horas, pidió nuevos estudios. Tomografías. Electromiogramas. Niveles hormonales. Resonancias. Y entonces ocurrió algo peor que un diagnóstico negativo. No hubo ningún diagnóstico. Los especialistas lo rodeaban, con las cejas fruncidas y los hombros encogidos. «Todo parece en orden, doctor. Podría ser una condición autoinmune atípica o neurológica, pero no tenemos marcadores claros». Leonardo salía de esas juntas con los nudillos apretados. ¿Y si no lo estaba viendo? ¿Y si se le escapaba algo? Esa noche, Rebeca entró a la habitación del hospital donde dormía Sofía. Llevaba una pequeña Biblia en la mano. Leonardo, sentado junto a la cama, no dijo nada al verla. «Voy a leerle un salmo, ¿te molesta?» Él la miró. Sus ojos no tenían arrogancia. Solo cansancio. «Haz lo que quieras. Pero si esto empeora, no quiero que la consueles con cuentos». Rebeca no respondió. Se sentó junto a la cama. Y empezó a leer en voz baja. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Sofía abrió los ojos suavemente. Y sonrió. Leonardo bajó la mirada. Por dentro, sentía una grieta. No en su conocimiento. En su alma. Esa fue la noche en que supo que algo no estaba bien. No solo con su hija, sino con él. Pasaron 5 días. Sofía ya no caminaba. Apenas comía. Dormía 16 horas al día y, cuando despertaba, sus ojos se movían lentamente, como si cada movimiento fuera una carga. Leonardo dejó de ir al hospital donde trabajaba. Instaló una pequeña estación médica dentro de la habitación donde su hija estaba internada. Monitores, análisis, reportes, notas clínicas. Sus manos ya no temblaban por los bisturís. Temblaban por la incertidumbre. Un jueves por la tarde, un colega y viejo amigo suyo, el doctor Iván Mercado, tocó a su puerta. Traía los últimos resultados en la mano, y un gesto de incomodidad en el rostro. «Leo, ¿tienes un momento?» Leonardo lo hizo pasar. Iván se sentó en el sillón frente a él, y tardó más de la cuenta en hablar. «Revisamos los resultados en conjunto, y no hay otra forma de decirlo.
Sofía tiene una enfermedad mitocondrial degenerativa. Avanza lentamente. Y no tiene cura. Leonardo se quedó inmóvil. Sabía lo que eso significaba. Había visto ese diagnóstico en otros pacientes. Siempre con el mismo desenlace, deterioro progresivo, sin respuesta a tratamiento. Su voz salió baja. Quebrada. ¿Cuánto tiempo? Iván bajó la mirada. Podrían ser meses, podrían ser semanas. Esa noche, Leonardo no comió. Tampoco durmió. Solo se quedó sentado, con los ojos clavados en el suelo. Rebeca entró a la habitación. Lo vio así. Y supo que algo había cambiado. ¿Qué pasó? Él no respondió. Solo se puso de pie. Y se fue al baño. Allí cerró la puerta. Y por primera vez en años, lloró en silencio. Las lágrimas le caían sin permiso. No gritó. No golpeó la pared. Solo se sentó en el suelo frío, con la espalda contra la puerta. Y se quebró. En la habitación, Rebeca tomó la Biblia. La abrió con manos temblorosas. Y empezó a orar, una vez más. Sofía apenas abría los ojos, pero sonrió. Mamá, papá va a estar bien. Rebeca tragó saliva. Sí, mi amor. Dios también está obrando en él. Esa noche, mientras todos dormían, Leonardo salió del baño. Entró a la habitación. Y vio a su hija dormida, con una pequeña cruz de madera en la mano. La había hecho ella misma en la escuela. Él se acercó, lentamente, como si la fe fuera algo frágil. La tomó con cuidado. La miró. Y por un segundo, se preguntó si estaba equivocado desde el principio. La mañana siguiente fue silenciosa. Leonardo ya no discutía con Rebeca. Ya no hablaba con los médicos. Ya no leía sus notas clínicas. Solo observaba. Observaba a su hija, cada vez más delgada. A su esposa, más cansada, pero firme. Y al silencio, que parecía decir más que 1000 diagnósticos. Esa noche, Rebeca organizó algo diferente. Invitó a 3 mujeres de la iglesia a orar por Sofía en el hospital. No querían molestar. Solo rodearla de fe. Leonardo no estuvo de acuerdo. Pero tampoco dijo nada. Solo se quedó fuera, apoyado contra la pared del pasillo, con los brazos cruzados. Escuchando desde lejos lo que tanto despreciaba. Las voces eran suaves. Lentas. Cargadas de una paz que él no entendía. Señor, te pedimos por la salud de Sofía. Fortalece el corazón de sus padres. Él cerró los ojos. Sentía rabia. No sabía por qué. ¿Rabia por no poder hacer nada? ¿Rabia porque ellas sí parecían tener esperanza? Entonces escuchó algo que lo detuvo. Una voz. Pequeña. Frágil. Era Sofía. Dios, dijo con esfuerzo, si me sanas, no lo hagas por mí. Leonardo giró el rostro hacia la puerta, como si dudara de lo que oía. Hazlo para que mi papá crea en ti. Silencio. Las mujeres no dijeron nada. Rebeca rompió en llanto. Leonardo. Se quedó paralizado. Esa oración, tan breve, tan pura, le atravesó el alma como un bisturí. Se apartó de la puerta, caminó hasta la sala de espera, y se sentó. No sabía si llorar, gritar o huir. ¿Cómo podía una niña enferma orar así, mientras él, un adulto, se desmoronaba por dentro? Estuvo allí una hora, sin moverse. No pensaba en medicina, ni en estadísticas, ni en tratamientos. Solo pensaba en su hija, y en la posibilidad aterradora de que tuviera razón. Esa noche, al llegar a casa, subió al estudio. Revisó entre los libros de Rebeca, y encontró una Biblia. La abrió. Al azar. Cayó en un versículo que no recordaba haber leído nunca. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Leonardo la cerró de inmediato, como si le ardiera en las manos. Pero el verso quedó clavado en su mente. El doctor Suárez no volvió a hablar del diagnóstico. No discutía. No preguntaba. No intervenía. Simplemente observaba.
Pero por dentro, algo se movía. Ya no confiaba tanto en sus conocimientos. Y por primera vez, empezaba a abrirle la puerta a lo imposible. Comenzó a investigar. No casos médicos. No nuevos tratamientos. Testimonios. Historias. Casos clínicos que fueron archivados como remisión espontánea. Pero que las familias llamaban milagros. Se topó con un foro de médicos creyentes. Uno de ellos hablaba de su hija, sanada inexplicablemente de una leucemia terminal. Había otros casos parecidos. Muchos, con un mismo patrón. La ciencia no encontró explicación, pero Dios sí actuó. Leonardo no sabía si creer, pero no podía ignorarlo. Tomó el teléfono y llamó a un viejo colega, ahora misionero cristiano. El doctor Álvaro Gutiérrez, especialista en medicina interna, que había dejado la vida hospitalaria para servir como médico voluntario en comunidades rurales. Álvaro, soy yo. Leo. Leonardo. ¿Cuánto tiempo? ¿Todo bien? Silencio. Mi hija está enferma. ¿Qué tiene? No lo sabemos. Pero está muriendo. Álvaro lo escuchó sin interrumpir. Luego dijo algo que Leonardo no esperaba. No me estás llamando como médico. Me estás llamando como hombre. Leonardo se quedó mudo. Álvaro continuó. Tú sabes cómo tratar un cuerpo, pero ahora tu alma necesita tratamiento. Y solo Dios puede dártelo. Esa noche, Leonardo manejó sin rumbo. Terminó estacionado frente a una iglesia evangélica. Pequeña. De fachada humilde. Estaba cerrada. Pero una luz quedaba encendida adentro. Se bajó del auto. Caminó hasta la puerta. No entró. Solo miró. Y esperó que alguien saliera. Pero nadie salió. Al volver al hospital, encontró a Rebeca dormida sobre una silla. Sofía estaba despierta. Lo miró. Y sonrió débilmente. ¿Fuiste a buscarlo? Preguntó la niña. Leonardo tragó saliva. No podía mentirle. No lo encontré. Tal vez él te está buscando a ti. Respondió Sofía, cerrando los ojos. Esa frase le quedó retumbando en la cabeza toda la noche. Tal vez él te está buscando a ti. Y por primera vez, Leonardo entendió que no era él quien tenía que tener todas las respuestas, sino que debía aprender a hacer la pregunta correcta. Era de madrugada cuando lo llamaron. Un código azul en el piso de pediatría. Leonardo corrió por los pasillos sin pensar, con el corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra. La puerta de la habitación de Sofía estaba abierta. Las alarmas de los monitores sonaban como gritos en la oscuridad. Rebeca lloraba en una esquina. Una enfermera intentaba estabilizarla. Pero la saturación bajaba. El pulso caía. Y la niña no respondía. Leonardo entró. No como médico. No como padre. Entró como un hombre al borde del abismo. Sofía, Sofía, respira. Él mismo empezó a maniobrar. Compresiones. Oxígeno. Todo lo que sabía. Todo lo que era. Pero nada funcionaba. Entonces lo soltó todo. Por favor. Gritó al aire. Por favor, no me la quites. Los otros médicos se detuvieron. Rebeca se cubrió el rostro. Y Leonardo, de rodillas junto a la cama, con las manos ensangrentadas, levantó el rostro por primera vez. Y oró. No sé quién eres, murmuró entre lágrimas. No sé si estás ahí. Pero si me escuchas. Si puedes hacer algo. Hazlo por ella. Hazlo aunque yo no lo merezca. Hazlo, aunque nunca haya creído en ti. Sus hombros temblaban. No había medicina. Solo un susurro. De un alma rota. En ese instante, el monitor empezó a marcar pulso. Las líneas volvieron. Lentas. Débiles. Pero, vivas. Leonardo abrió los ojos. No lo podía creer. Sofía respiraba. Rebeca cayó de rodillas. Las enfermeras lloraban. Leonardo no se movía. No podía. Era como si todo el mundo se hubiera detenido, para que él escuchara esa voz silenciosa que por años había ignorado. No fue un rayo, ni una visión.
ni un milagro cinematográfico. Fue una chispa, una grieta de luz, en medio de la oscuridad. Esa noche, Leonardo salió del hospital. Caminó sin rumbo, hasta llegar a la misma iglesia humilde donde había estado días antes. Esta vez, la puerta estaba abierta. Entró, solo, y por primera vez en su vida. No pidió respuestas. Solo se arrodilló, y lloró como un niño. Pasaron 2 días. Sofía seguía viva, estable. Los doctores no sabían explicar cómo. Los análisis mostraban una ligera mejora. El daño mitocondrial se había detenido. Las funciones vitales comenzaban a normalizarse. No era curación total, pero era imposible. Leonardo no decía nada. Solo la observaba. Y cada día, al sentarse junto a su cama, tomaba su mano. Y oraba. No con palabras elocuentes. No con versículos. Solo con su corazón. Gracias, murmuraba, apenas audible. Gracias por darme un día más con ella. Rebeca lo miraba con una mezcla de amor, asombro y ternura. Aquel hombre que antes se burlaba, ahora se quedaba despierto en la noche leyendo la Biblia en silencio. No por obligación, por necesidad. Una mañana, Sofía abrió los ojos más despierta que nunca. «Tengo hambre, mamá». Rebeca soltó una carcajada entre lágrimas. Leonardo no dijo nada. Solo cerró los ojos y apretó con fuerza la pequeña cruz de madera que su hija siempre llevaba en la mano. En la junta médica de esa semana, los especialistas compartieron los resultados. Hay una mejora inesperada. Todavía no entendemos por qué. Leonardo no los interrumpió. Solo sonrió. Sabía que nunca lo entenderían, porque no se trataba de ciencia. Un mes después, Sofía fue dada de alta. La llevaron en silla de ruedas hasta el auto. Pero antes de subir, Leonardo se detuvo. Miró al cielo. No dijo nada. Solo levantó la mano y la puso sobre el corazón, como quien agradece algo más profundo que la vida misma. La primera salida que hicieron como familia fue distinta. No fueron al parque, ni al cine. Fueron a la iglesia. Y esta vez, Leonardo no se quedó afuera. Entró. Se sentó al lado de su hija. Y cuando el pastor comenzó a predicar, él cerró los ojos. Y lloró en silencio. No de dolor, sino de paz. Por primera vez en su vida. No necesitaba entender todo. Solo creer. Habían pasado 3 meses desde que Sofía dejó el hospital. No volvió a presentar síntomas. Los médicos seguían sin explicación. Pero Leonardo ya no buscaba una. Él sabía quién la había tocado. Cambió su rutina. Volvió al hospital, sí, pero ya no era el mismo. Ahora saludaba. Ahora miraba a los ojos. Y lo más sorprendente, escuchaba. Escuchaba a los pacientes. A sus familiares. Y a veces, incluso oraba con ellos. Algunos colegas murmuraban. ¿Te enteraste? El doctor Suárez ahora cree en Dios. Él, el que se burlaba de los creyentes. Él mismo. Lo vi dejar una Biblia en la sala de espera. No le importaban los rumores. Lo que antes era arrogancia, ahora era convicción. Un día, en plena madrugada, una mujer gritaba en la sala de urgencias. Su hijo estaba entre la vida y la muerte. Leonardo salió del quirófano, manchado de sangre, exhausto, pero vivo. Se acercó a ella. La mujer lloraba, de rodillas, con un rosario en la mano. Leonardo se agachó. La miró a los ojos. Y dijo con voz suave. Señora, su hijo está vivo. Y no fue solo por mí. Usted no estuvo sola aquí. La mujer sollozó, levantó el rostro, y lo abrazó con fuerza. Leonardo cerró los ojos. Y sonrió. Esa noche, en su auto, puso una nota de voz. Era para Álvaro, su amigo misionero. Gracias por hablarme como hombre, cuando solo quería ser médico. No sé cómo explicar esto a otros doctores. Pero ya no necesito hacerlo. Solo sé que mi hija vive. Y yo, también nací de nuevo. Un domingo por la mañana,
Leonardo subió por primera vez al pequeño altar de su iglesia, la misma donde había entrado sin saber a qué iba. Se paró frente a los pocos congregantes, miró al fondo, y vio a Rebeca y Sofía sonriéndole desde la primera fila. Tomó aire, y dijo: «Mi nombre es Leonardo Suárez. Soy médico, y por años creí que eso era suficiente para tener el control. Hasta que la vida me enseñó que no todo se cura con bisturí. Y que a veces, los milagros no se entienden, solo se reciben». La iglesia aplaudió. Algunos lloraron. Y él también. Porque por fin lo entendía. No tenía que destruir su mente para tener fe. Solo tenía que abrir el corazón. Desde ese día, nunca volvió a ser el mismo. Ni como doctor. Ni como padre. Ni como hombre. Porque una vez que ves un milagro, ya no puedes vivir como si no existieran. La historia de Leonardo nos recuerda a algo poderoso. Que no importa cuán roto estés, cuán lejos hayas caminado, o cuánto orgullo hayas construido como muro. Cuando Dios toca tu vida, no hay diagnóstico que lo detenga, ni corazón que no pueda sanar. Persona con palmas de mano unidas, si esta historia te tocó el alma, te invito a que la compartas con alguien que necesite esperanza. Suscríbete para que podamos seguir trayéndote más testimonios reales, más historias de fe que transforman vidas. Y déjanos un like si tú también crees que aún hay milagros por contar. Gracias por llegar hasta el final, y nunca olvides, cuando Dios entra a escena, todo puede cambiar. Dios te bendiga.